Muy buenas, muchísimas gracias a todos. Es un gusto saludarlos como siempre. Bienvenidos a un webinar más organizado por el Hospital Clínica Bíblica. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez y hoy tenemos el gusto de estar con el doctor Mario Víquez. Él es especialista en ginecología y obstetricia y seguimos en este marco de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hoy 9 de marzo y por eso queremos hablar específicamente durante todo este mes de temas para mujeres, ¿verdad? Entonces vamos hablar hoy del dolor pélvico crónico en mujeres. Yo no les adelanto más para que el doctor ya comience. Nada más recordarles que pueden ir formulando sus preguntas a lo largo de la presentación del doctor, algo que les surja en ese momento, pueden escribirlo y al final vamos a estar escogiendo algunas de ellas. Así que, doctor, mil gracias de verdad por abrirnos un campito en su agenda y le doy el paso para que inicie. Buenos días, realmente muchas gracias por la invitación, también a todas las personas que se puedan conectar. Y pues sí, la idea es también resaltar este tema tan importante que es una patología muy frecuente que vemos en la consulta, que es el dolor pélvico crónico en las mujeres. Lo importante de definir qué es el dolor pélvico, ¿verdad? Va a ser aquel dolor, usualmente en el área pélvica, que se va a ubicar en esta zona, que va a tener una duración usualmente de 6 meses o más. Ahora, es importante que este dolor no necesariamente tiene que ser constante, puede ser un dolor de tipo intermitente, o sea, eso significa que puede ir y que puede venir en diferentes meses, ¿verdad? Y usualmente puede estar asociado a la menstruación o también otro tipo de momentos de la vida de las pacientes, como por ejemplo puede ser que se presente antes o después de comer, al orinar también puede darse y es muy frecuente también durante las relaciones sexuales que puede ser antes, durante o al final de las relaciones. Lo importante es las causas que usualmente vamos a tener en lo que es el dolor pélvico crónico. Entonces vamos a ver que lo que es la anatomía, en este caso el útero, ¿verdad? Que recordemos que es el órgano principal en donde pues se dan los embarazos, va a tener diferentes estructuras como por ejemplo lo que es la parte vaginal, pero va a tener una proximidad con otras estructuras como por ejemplo lo que es la vejiga, que va a estar anterior al útero y, por ejemplo, lo que es el recto que va a estar posterior. Entonces, en muchas ocasiones tenemos que conocer un poco la anatomía para poder hacer una evaluación completa de la paciente. Entonces, ¿cuáles son aquellas causas que usualmente van a dar el dolor pélvico crónico? Pues vamos a tener, por ejemplo, la enfermedad pélvica inflamatoria, que es una infección de los órganos reproductores. Usualmente va a causar un dolor pélvico agudo y si persiste o tiene complicaciones puede llevar a un dolor crónico. Usualmente los síntomas en la etapa aguda es un flujo vaginal anormal, fiebre, dolor en el área inferior de la pelvis. Incluso algunas pacientes pueden tener una enfermedad pélvica inflamatoria, pero no tienen ningún síntoma, lo que se conoce como asintomáticos dependiendo del tipo de bacteria. Lo que pasa es que esas pacientes eventualmente van a tener un proceso de inflamación que lleva a adherencias y ahí es donde se presenta el dolor sin haber tenido este episodio agudo. Y usualmente se asocia a infecciones de lo que es transmisión sexual, en este caso más comúnmente lo que es la gonorrea y la clamidia. Esto es para explicar un poco cómo vamos a ver el útero, ¿verdad? Que es esta estructura que está acá, donde están las trompas de falopio y donde está el ovario, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que podemos ver es cómo se da una infección en esta zona, va a darse de tipo ascendente a nivel del útero y entonces empieza a darse todo un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio se puede dar aquí a nivel del cuello del útero, que es donde tomamos el Papa Nicolau y posteriormente ingresar a cavidad e irse hacia las trompas. Aquí vemos la comparación, usualmente el tejido sano y en este caso lo que es el tejido anormal o el tejido que ya tiene un proceso inflamatorio en donde pues se da una inflamación de las trompas, inflamación de los tejidos en el ovario y eso provoca el dolor. La dismenorrea es otra causa que puede suceder, usualmente es el dolor leve durante el periodo menstrual. Algunas mujeres pueden presentar un dolor intenso 1
o 2 días del periodo. Ahora, esto es lo que se denomina como dismenorrea, repito, o dolor durante la menstruación. Esto usualmente se va a dar porque tenemos unas sustancias que se llaman prostaglandinas que van a estar elevadas. Entonces, esto produce contracciones del útero, que recordemos que el útero es un músculo, ¿de acuerdo? Entonces, la función de cualquier músculo es contraerse. La idea es que entonces durante el ciclo menstrual se va a dar diferentes tipos de hormonas que lo que van a hacer es producir el endometrio, que es esa capita que va a estar dentro del útero, se descama todos los meses, ¿verdad? Y es lo que vemos como la menstruación. Ahora, si tenemos una contracción del útero que es muy fuerte, entonces usualmente es lo que puede provocar un dolor intenso en la paciente y puede llegar incluso a ser incapacitante. Entonces, aquí igual otro diagrama que vamos a tener en donde estamos viendo lo que sería el útero para ver cómo se produce el sangrado. Entonces, acá es donde va a crecer lo que es la capa endometrial y conforme se va contrayendo el útero, entonces vamos a tener esa descamación. Dependiendo de lo fuerte, repito, que se contraiga y la cantidad de sangrado, es que podemos tener un dolor que se salga de lo normal y se llame dismenorrea. Lo que es la endometriosis es otra enfermedad, otra causa. Usualmente es porque se da un tejido o lo significa o se define como ese tejido que está dentro del útero, que está representado por la descamación del endometrio, pero no se va solo hacia vagina, sino que se va hacia la cavidad pélvica. Entonces es el tejido que está dentro del útero y se libera o se descama todos los meses, pero se va hacia lo que serían los ovarios, las trompas y los intestinos. ¿Okay? Entonces, algo importante es que a la hora que se dio este proceso, eso va a provocar cierta inflamación y tiene varias sintomatologías. Entonces, es muy frecuente, una de cada 10 mujeres puede tener endometriosis. ¿Qué es lo que varía? La severidad usualmente que vaya a tener del caso. Pero entonces esto es lo que está en rojo, vamos a representar como ese tejido que debería estar dentro del útero y hace una menstruación, pero se va hacia las trompas. Entonces empieza a darse lo que son implantes a nivel de la cavidad uterina. Esto básicamente entonces lo que va a provocar es un proceso inflamatorio en toda esta zona y eso lo que hace es eventualmente hace adherencias y entonces empieza a hacer que las estructuras estén fijas. Entonces muchas veces el útero, que usualmente es una estructura móvil, ¿verdad? Que tiene ligamentos que lo sostiene, empieza a ponerse duro. Entonces eso hace que en las relaciones sexuales, por ejemplo, la paciente tenga dolor, durante la evaluación ginecológica vayan a tener dolor y entonces eso usualmente son las patologías. ¿Por qué? Porque cada vez que se da el ciclo menstrual, entonces ese tejido que está fuera del útero responde como si estuviera dentro, porque es un tejido que realmente tiene una respuesta hormonal. Entonces va a hacer ese proceso inflamatorio y por eso va a doler de una manera anormal. Y esto eventualmente es un proceso crónico y puede incluso llevar a infertilidad, que es una de las principales causas, porque inflama lo que es el tejido de la trompa, entonces las obstruye. También están los famosos miomas o fibromas, que son tumores del útero, ¿verdad? Que no progresan a cáncer, pero usualmente van a nacer del músculo, del útero. Estos pueden estar presentes en varias localizaciones del útero que pueden estar tanto en la pared o bien pueden estar hacia afuera del útero, pero están unidos por lo que se llama un tallo o un pedículo que le da el flujo sanguíneo, un pedículo vascular. Dependiendo de la localización de los miomas puede haber sangrados y también del tamaño puede provocar dolores. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver el útero, ¿verdad? Pero que tiene varias pelotas, ¿verdad? Que en este caso serían los miomas. Entonces, por ejemplo, esta localización está proyectada hacia adentro. Entonces, cada vez que se dé el ciclo menstrual, empieza a crecer toda la parte del endometrio acá, que recordemos que se va a descamar con el propósito de hacer la menstruación. Pero si yo tengo algo que está alterando aquí la arquitectura normal, entonces ese endometrio se descama de manera normal, produce más sangrado y produce dolor.
Ahora bien, si por ejemplo están en estas zonas o en estas y dependiendo del tamaño va a hacer compresión con estructuras vecinas y como vimos al principio, como tiene muy cerca el útero lo que es la vejiga y el recto, incluso puede hacer sintomatología compresiva, o sea que hay una presión hacia esa estructura, un efecto mecánico en la vejiga e incomoda a la paciente muchas veces a la hora de orinar o incluso si son grandes hacia el recto puede ocluir o tapar un poco la parte del intestino y también dar síntomas de estreñimiento. Son muy frecuentes los miomas, 1 de cada 3 mujeres puede tener miomas. ¿Cuál es la diferencia? El tamaño, la localización, lo cual usualmente nos va a llevar a esa sintomatología. Los miomas se asocian con sangrados abundantes en muchas ocasiones, lo cual produce ese dolor crónico. También puede llevar a anemias, pero cuando los miomas no producen sangrados, pero son muy grandes, usualmente más de 8, más de 10 centímetros, va a producir este efecto de compresión que mencioné anteriormente y es un problema para la paciente. Aquí, por ejemplo, vemos una foto de un útero, cómo se ve el útero acá, pero ven acá las pelotas que tiene, todas estas pelotas son miomas. Entonces, por supuesto que se altera la arquitectura normal, la forma normal que tiene el útero y eso hace que hayan síntomas compresivos. Esto es durante una laparoscopía, que es un procedimiento que realizamos donde metemos una cámara por medio del ombligo para lograr ver dentro de la cavidad abdominal y muchas veces nos encontramos imágenes como esta. Lo que es la dispareunia es otra de las causas de un dolor pélvico crónico. Muy importante, es un dolor que se presenta usualmente antes, durante o después de las relaciones sexuales. Puede suceder tanto en hombres como en mujeres, pero es mucho más frecuente en las mujeres. 1 de cada 10 mujeres puede tener dolor durante las relaciones. Entonces, acá lo que estamos viendo es la anatomía normal, ¿verdad? En donde acá podemos ver lo que son los labios menores, lo que son los labios mayores y donde está la parte de la uretra que sería el caño de la orina, ¿de acuerdo? Pero acá es donde está básicamente lo que es el introito vaginal, donde se da la penetración durante las relaciones. Entonces podemos tener dolor en esta zona o un poco más adentro. Puede ser que lo que es la parte del introito o ese anillo que está a nivel vaginal esté muy ajustado, muy tenso, los músculos que rodean también se pueden poner tensos y esto usualmente es una patología frecuente en las pacientes. Por eso es un tema muy importante y que en muchas ocasiones está subestimado de realmente saber cuántas pacientes pueden tener dispareunia. Se calcula que 1 de cada 10, pero en muchas ocasiones las pacientes lo normalizan, entonces dicen que es normal y realmente no es normal tener dolor durante las relaciones. Entonces por eso a veces no consultan y no se sabe realmente cuál es la cantidad de pacientes que pueden tener esta patología, pero hay algunos estudios que hablan de que puede llegar hasta los 2 de cada 10 mujeres, o sea, un 20%. También, como vimos anteriormente, esa anatomía y la relación entre la vejiga y el recto va a tener una repercusión en las causas que podemos tener de un dolor pélvico crónico. Entonces, por ejemplo, lo que son las vías urinarias, muchas veces podemos tener infecciones urinarias o, por ejemplo, lo que son a nivel de los riñones, si se presentan piedras que se denominan cálculos renales, las infecciones urinarias y todo esto puede provocar dolor. Entonces, esto hace que haya una inflamación de la pared a nivel de la vejiga. Usualmente puede haber enfermedades como una cistitis intersticial y muchos pacientes consultan porque tienen ese dolor crónico, pero no es del útero, sino que realmente es algo propiamente de las vías urinarias. Y por ejemplo, también a nivel digestivo, como por ejemplo el recto, podemos tener pacientes que tienen un intestino irritable que se acompaña de diarrea, se acompaña de estreñimiento y incluso también divertículos que se pueden presentar en esta estructura. ¿Qué es lo que pasa? Que la relación también que tienen muchas veces estas estructuras del tracto digestivo con el útero comparten cierta inervación. Entonces, donde se da una,
puede afectar a la otra o activarla. Entonces, hay pacientes que incluso tienen un periodo menstrual muy fuerte y eso hace que también tengan distensión, que ellas dicen que se inflan, les da colitis, por ejemplo. Entonces, eso es parte también de lo complejo que muchas veces puede ser el dolor pélvico y del por qué la relación entre las estructuras es tan importante. Y también lo que es la parte muscular o esquelética. El dolor en la parte inferior de la espalda, lesiones a nivel de la columna, espasmos de lo que son los músculos a nivel del piso pélvico son una causa de dolor. También el sobrepeso, aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 30, que ya se cataloga como obesidad, va a tensar las articulaciones, los músculos y puede afectar también la pelvis, afecta mucho la postura del paciente también, entonces puede dar un dolor pélvico. El embarazo, por ejemplo, es un efecto mecánico donde va creciendo ese bebé y se tienen que estirar los ligamentos. Entonces, usualmente posterior al parto hay pacientes que pueden tener una deficiencia en el piso pélvico, ese efecto mecánico que sufrieron, esa presión a nivel de las articulaciones por el peso del bebé les puede dejar un dolor crónico y también pues una de las enfermedades más frecuentes, por ejemplo, la fibromialgia, que aunque tiene presentación en varias partes de diferentes articulaciones, puede también tener una afectación a nivel pélvico. Entonces hay muchos pacientes con fibromialgia que también tienen ese dolor pélvico crónico. ¿Cómo realmente hacemos el diagnóstico? Eso es algo muy importante porque al final tenemos que tener toda la gama de posibilidades, valorar toda la anatomía para poder descartar. Entonces, el diagnóstico principalmente vamos a iniciar con lo que es el examen físico, en donde, pues, dado que el dolor puede tener muchas causas, entonces es importante entender que se conoce como un reto para el médico. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque las pacientes cuando llegan a la consulta buscan esa solución y buscan esa solución rápida, inmediata. Y en algunas ocasiones tenemos que estar descartando las diferentes enfermedades para llegar a ese diagnóstico, para llegar a esa causa. Entonces, eso hace que sea un reto. Incluso podemos necesitar de varios especialistas, urólogos que son los especialistas en la parte urinaria, ortopedistas, por ejemplo, o especialistas en la parte de dolor pélvico crónico, que son los algólogos, también nos da mucho aporte en este tipo de patología. Entonces, cuando hacemos lo que es la exploración ginecológica, es una exploración ginecológica completa en donde vamos a valorar esa anatomía, valoramos la movilidad del útero y valoramos otras diferentes estructuras. Y vamos a preguntarle a la paciente cómo ha tenido ese dolor, cómo ha estado ese dolor. Entonces, esto es parte, digamos, de lo que el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia trata de guiar a las pacientes. Entonces, por ejemplo, es cuando siente el dolor, la hora del día, si lo siente, digamos, con el ciclo menstrual, antes de otras actividades, por ejemplo, comer, orinar, tener una evacuación, otro tipo de afectaciones, dormir, por ejemplo, si la despierta o no la despierta, cómo describiría el dolor, si es un dolor sordo o algún otro tipo, digamos, de dolor. Entonces, se le da esa información al paciente para poderlo valorar. Posteriormente, vamos a utilizar otro tipo de herramientas, en ese caso lo que es el ultrasonido pélvico. En este caso, el ultrasonido se recomienda hacer un ultrasonido transvaginal porque nos va a permitir realmente ingresar por lo que sería la vagina y lograr ver el útero de la mejor manera. En este caso, estamos valorando lo que es el útero, la movilidad del útero y así todas las estructuras que estén al lado, en este caso las trompas y los ovarios. Buscamos la presencia de masas, vemos la arquitectura que pueda tener el útero y es de las principales herramientas posterior a la historia clínica. Hoy en día tiene una gran utilidad si la paciente, por ejemplo, no ha tenido relaciones sexuales y tiene un dolor pélvico, lo podemos hacer vía abdominal, también para darnos una valoración inicial.
Esta, por ejemplo, son imágenes de cómo es que vemos el útero, ¿verdad? Este sería en este caso el útero, que este sería el músculo, este sería el endometrio, que es lo que crece dentro del útero, dentro de la cavidad uterina y se descama todos los meses. Hacemos las diferentes mediciones para ver cómo está la longitud, cómo está el ancho, si es un útero grande, si es un útero pequeño, y también la valoración de los ovarios para ver si tiene algún tipo de alteración, alguna masa o algo que nos llame la atención. Y también hoy en día podemos utilizar lo que es una reconstrucción en tercera dimensión. ¿Cuál es el objetivo? Que podemos realmente valorar esa cavidad del útero, esa cavidad uterina. Y por ejemplo aquí se ve un útero en donde estamos viendo que no tiene ningún tipo de alteración, todas las líneas se ven bastante bien, no hay presencia de masas, entonces eso nos tranquiliza para descartar que sea el útero la causa del dolor. Este es un procedimiento que es una laparoscopía en donde, repito, metemos un lente, una cámara para poder visualizar y hacemos una movilización del útero. Es usualmente del gol estándar que hacemos en pacientes con valoración por endometriosis, por ejemplo, o usualmente el dolor pélvico crónico, que es una de las principales indicaciones que vamos a tener. Aquí la ventaja que tiene es que a la hora que metemos la cámara, logramos ver la movilidad del útero, podemos ver lo que son los ovarios a ambos lados y ver las trompas, ¿verdad? Ver que no hay presencia de masas, ver que no hay ninguna presencia de miometrio ni nada alterado, que no hay ningún mioma tampoco, y es parte de lo que también buscamos. Y también alrededor vemos lo que son puntos buscando, por ejemplo, lo que sería la endometriosis. El tratamiento es un tratamiento muy amplio, ¿verdad? En donde podemos dar varios medicamentos con el objetivo de realmente mejorar el dolor y empezar a descartar esas causas que tiene. Entonces, por ejemplo, el tratamiento va a ir dirigido a la causa que se encuentra en muchas ocasiones, pero sobre todo también va a ir centrado a aliviar el dolor de la paciente. Quitando el dolor, mejoramos lo que es la calidad de vida. Si no se encontrara una causa, el tratamiento siempre debe tomarse, nunca suspenderlo, porque tenemos que tener claro que el dolor en muchas ocasiones va a ser la presentación, pero por ejemplo, si tratamos otro aspecto que es disminuir el sangrado, en este caso son anticonceptivos orales, disminuye el sangrado y eventualmente va a disminuir el dolor. En muchas ocasiones, entonces, el tratamiento va a estar enfocado en mejorar otras condiciones del paciente, la cantidad de sangrado, como mencioné anteriormente, así como otros aspectos en cuanto a su estilo de vida. Por ejemplo, hacer ejercicio regularmente, mejorar la postura, bajar de peso, todo ese tipo de cosas mejora mucho. ¿Por qué? Porque los pacientes empiezan a producir diferentes sustancias, endorfinas, comen mejor, su dieta también va a ayudar muchísimo a la parte intestinal, entonces ya no tienen tanto lo que son presentaciones de tipo digestivo, ¿verdad? Al bajar de peso mejoran esa parte mecánica, mejoran su centro de gravedad y tampoco van a tener un dolor a nivel de la pelvis. Entonces los medicamentos, usualmente los antiinflamatorios, quitan esa inflamación, disminuye lo que son las prostaglandinas y especialmente lo que es en la parte de dismenorrea y endometriosis. Anticonceptivos orales, que son las pastillas de planificar para disminuir esa cantidad de sangrado, y también los antidepresivos. Recordemos que el dolor es incapacitante y el dolor va a afectar esa calidad de vida del paciente. Entonces, en muchas ocasiones va a llevar a que su vida social, su vida de pareja y otros aspectos, laboral también, eh, afecta esa parte y esa parte mental que es tan importante para que todo funcione de la mejor manera. Entonces, los antidepresivos también van a tener un efecto no solamente en eso, sino que también en las vías del dolor. Entonces, por eso es muy importante, como mencioné anteriormente, esa valoración en conjunto y que incluso podemos necesitar ese tipo de tratamientos. La terapia física, otro de nuestros aliados, sobre todo en la parte del piso pélvico, para que entonces tengamos esa fortaleza y liberar esa tensión que muchas veces se da por la falta de uso a nivel de los músculos pélvicos. Hay muchas técnicas que pues, se pueden utilizar, hay sillas, láser y demás aspectos, pero lo más importante es el impacto que tiene la terapia, es cómo
empezar a ejercitarse y cómo también movilizarse en muchas ocasiones lo que más resultados va a dar. Y la nutrición, por supuesto, lo que es la parte de bajar de peso, pero también uso de magnesio, vitamina, por ejemplo, B, que lo que van a hacer, por ejemplo, el magnesio es mejorar los periodos del sueño, hacer un sueño más reparador en la paciente y también liberar estrés y hacer que la paciente sienta mejor y por ende empezar a disminuir el dolor. Entonces, como vemos, son varias cosas que tenemos que valorar en la paciente. Sin embargo, si esa paciente no mejora, pues entonces ahora sí tenemos que hacer algún tipo de intervención. Entonces, en este caso, pues la cirugía en aquellas pacientes que el dolor pélvico pues no mejoró, entonces lo que se busca es explorar la cavidad abdominal para tal vez determinar la causa y tratarla, como por ejemplo lo que es la endometriosis y algunas otras técnicas que también se pueden hacer por esta vía, que lo que se buscan son esos nervios a nivel del útero para que entonces quitarlos y que vaya a eliminar el dolor, ¿verdad? E incluso hay pacientes que pueden terminar en una histerectomía para quitarle, digamos, los miomas, que es la causa, por ejemplo, del dolor. Y procedimientos también de dolor. ¿Por qué digo procedimientos? Porque realmente es no es una cirugía, ¿verdad? Sino que son procedimientos efectivos, no son tan invasivos, que se hacen con especialistas de clínicas de dolor, en donde lo que realizamos es un abordaje multidisciplinario, descartando las diferentes causas y, por ejemplo, se utilizan técnicas como radiofrecuencia, que lo que hace es buscar el nervio, impactarlo, en este caso lo que hace es, por decirlo así, alterarlo o atontarlo para que entonces no envíe esa sensación de dolor. Entonces las pacientes tienen una gran mejoría, usualmente la mejoría es inmediata y así también se descarta muchas veces qué es lo que pueda tener. Quitando el dolor, mejoramos la calidad de vida y esa paciente mejora de manera excepcional. Entonces, por ejemplo, acá lo que es clínica del dolor, que son clínicas especializadas, como por ejemplo la clínica de los doctores Delgado, es un grupo de expertos con los que ya yo he trabajado en varias ocasiones y son anestesiólogos especializados en la parte de algología. Entonces, también se apoya de la parte de psicólogos y psiquiatras y se hacen este tipo de técnicas, digamos, de bloqueo de nervios que son muy interesantes y muy efectivos para el paciente sin tener que llegar a la cirugía. Y lo que es la psicoterapia, realmente si el médico de cabecera, en este caso su ginecólogo, le recomienda que debería tener un asesoramiento por un psiquiatra, eso no es porque usted se esté inventando el dolor o porque su dolor esté en su cabeza, es porque realmente el dolor deprime a la gente, el dolor afecta en todos los ámbitos. Entonces, el tratamiento general, sí, muchas veces va a resultar, pero no puedo tener una paciente tomando antiinflamatorios por mucho tiempo. Entonces, si uno detecta que hay cierto componente de presión, le quito el dolor, pero vamos trabajando de una vez esa parte para que entonces tengamos esa integración y muchas veces se pueden ver diferentes factores que no se ven en la consulta de ginecología, como por ejemplo la presencia de presión, un maltrato físico, incluso sexual, y el dolor es una manifestación de todo ese tipo de problemas que tenía la paciente. Y además se beneficia muchísimo porque empezamos a integrar un poco más la parte de la relajación, un poco más del control de estrés, un poco más de nuestro ambiente familiar. Entonces ayuda mucho la parte de psicoterapia. Aquí es muy importante que el dolor pélvico puede tener múltiples causas, podemos determinar el origen, pero usualmente va a ser un proceso largo que puede llevar a varias citas de descarte, varios seguimientos también con el paciente, cómo ha seguido, ha mejorado de acuerdo al dolor, si vino acá con un dolor de 8 o de 9 en una escala de 10, ahora cómo se siente, si tiene un 5, si tiene un 6, o doctor, estoy igual. Entonces ahí se va trabajando todo eso para ir logrando la causa. Por eso hablamos de siempre trabajar en equipo. Eso es lo fundamental en este tipo de aspectos y realmente entre el paciente y el médico enfocamos el mejor tratamiento que vaya a funcionar y al final somos un equipo.
tanto el paciente como el médico y el resto de médicos vamos a trabajar en equipo con esa paciente para hacer un plan de qué es lo que tenemos que ir evaluando y viendo qué causa el dolor, qué no lo causa, para mejorar esa calidad de vida del paciente. ¿Por qué es importante también el dolor? Porque incluso existe el Día Mundial por la Organización Mundial de la Salud, que es el Día Mundial del Dolor Crónico, en donde se hace conciencia también de lo que es el dolor pélvico crónico y su repercusión que tiene a nivel, repito, laboral, social, familiar, de pareja. Entonces, todo eso va a tener un impacto muy importante. Realmente muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de ayuda la charla y cualquier duda, estoy abierto para contestarlas. Muchísimas gracias de nuevo por el tiempo. Muchísimas gracias a usted, doctor, por compartir su conocimiento y por este espacio tan valioso, ¿verdad? A veces tenemos dolores, no sabemos de dónde vienen y por qué, entonces ya aquí quedó un poquito más claro. Tenemos por acá una preguntita que dice que, bueno, que después del embarazo, bueno, que en realidad ella no ha ido a verse, dice, ella cree tener una varice, pero que no sabe si ese dolor viene de, ¿verdad?, la parte esta pélvica o si es la varice, entonces usted, ¿qué le recomienda hacer? Sí, en este caso es muy importante que la parte vascular, ¿verdad? A la hora que tenemos una varice que va a ser esa estasis, ¿verdad? de la sangre, ¿verdad? O básicamente donde se estanca a nivel de los vasos, puede crear cierto dolor. Ahora, lo importante es determinar eh, la relación que tiene ese dolor con diferentes aspectos. Si, por ejemplo, le duele igual si está acostada, por ejemplo, o si le duele igual si está de pie, en qué otros momentos le podría doler, si es con las relaciones, por ejemplo, con el ejercicio, si ha pasado mucho tiempo de pie y después, digamos, tiene dolor, eso podría asociarse a la varice. Sin embargo, hay que determinar muy bien la localización del dolor, ¿verdad? Si se irradia, esto significa si se va a otras zonas, hacia la espalda, hacia arriba, hacia alguno de los lados, para ver si es la varice, porque en muchas ocasiones podemos ver la varice y pensar que es, pero tal vez podemos tener otra causa del dolor que no sea la varice y tratarla de manera muy efectiva. Perfecto, doctor. Mientras nos formulan otras preguntas, bueno, aquí entró una, pero nada más tal vez repasar, ¿verdad?, dónde lo pueden encontrar a usted y el número por si tienen ya una consulta como muy específica que puedan visitarlo. Ok, estamos localizados en lo que es la Torre Omega, en el segundo piso, en el consultorio 4. Y para lo que son las citas, pueden agendar al 4108 4007. 4108 4007 y también pues escanear el código QR que vemos en la pantalla para dirigirlos a la página de internet. Perfectísimo. Por aquí nos entra, tomo pastillas anticonceptivas por un problema hormonal, pero siempre tengo dolor pélvico. ¿Será del mismo problema ese dolor? Sí, en algunas ocasiones es importante ver por qué está tomando los anticonceptivos. Ahora, cuando hablamos de algo hormonal, no sé si nos referimos, por ejemplo, a un problema de poliquistosis o si tal vez estamos tomando incluso anticonceptivos orales solamente para regular el ciclo o si también tenemos ciertas presentaciones como, por ejemplo, lo que es este síndrome premenstrual, etapas disfóricas en el paciente que los anticonceptivos, dependiendo del componente que tengan, va a ir dirigido a eso. Incluso hoy en día tenemos anticonceptivos que ayudan a mejorar el estado de ánimo de la paciente. Entonces, por ese lado, tenemos que definir por qué lo está tomando. Ahora, si igual tiene un dolor, habría que ver qué otras causas podrían estar entonces exacerbando esto. Es importante que los anticonceptivos ayudan, sí, claro, pero también si no hemos mejorado otros aspectos de nuestra calidad de vida, el dolor se va a estar presentando. El control de peso, por ejemplo, la nutrición durante
la menstruación es muy importante. Hay alimentos que pueden provocar más cólicos de la cuenta y también la parte del manejo de estrés. Hoy en día vivimos un mundo muy rápido, que todo tiene que ser ya. Entonces hay pacientes que incluso toman anticonceptivos, pero tienen un estilo de vida en donde me duermen 4 a 5 horas, trabajan 10, 12 horas al día. Entonces, por supuesto que anímicamente va a estar afectado y las pastillas pues no van a ser mágicas. Entonces, eventualmente es un cuerpo que está sensible a ese cambio y le regula el sangrado, sí, pero igual te va a producir un dolor. Entonces, habría que realmente hacer una valoración integral de qué tipo de pastillas y qué otras cosas podrían estar afectando eso. Excelente. Por acá nos dicen, tengo el caso de una adolescente que empezó su menstruación a los 12 años, ahorita tiene 13, y que el dolor que ella tiene durante la menstruación es incapacitante y tiene un periodo muy irregular. Entonces, ¿verdad? Pregunta ya que es muy jovencita, ¿verdad? Y apenas tiene como un año de estar con la menstruación, entonces, ¿qué le recomienda a usted? Sí, es importante entender que la menstruación, una vez que se presenta en la adolescencia, la mujer va a tener que pasar por un proceso de maduración. Esa maduración es lo que nosotros le llamamos el eje. ¿Cuál eje? Toda la información que se envía desde el cerebro hasta los ovarios. Ese proceso puede durar de 5 a 6 años. Entonces, al principio, las adolescentes van a tener periodos irregulares, usualmente a la hora que pasa un mes o 2 meses y no tiene la menstruación, eso hace que el siguiente periodo vaya a ser muchísimo más fuerte y los dolores usualmente van a ser mayores, como mencioné anteriormente. El útero se va a contraer tratando de descamar todo ese tejido endometrial, pero si tengo más tejido, entonces va a provocar dolor. Aquí lo importante es hacer una valoración ginecológica, descartar cualquier tipo de quistes, ver también las características de la paciente, ver si es una adolescente que tiene algún problema de sobrepeso, que esté produciendo más hormonas y por ende teniendo sangrados más irregulares, incluso también valorar otro tipo de funciones, por ejemplo, la tiroides puede afectar muchas veces la parte hormonal de los pacientes. Entonces aquí sería como hacer una valoración donde hacemos un ultrasonido, descartamos que tenga quistes y usualmente con los anticonceptivos orales bien dirigidos vamos a lograr regular el ciclo menstrual de la paciente. Recordemos que el anticonceptivo va a hacer una cosa, es lo estoy tomando y le voy a decir al cuerpo lo que quiero que haga. Entonces, con esto programamos al cuerpo a decirle qué cantidad de tejido endometrial voy a producir para ver cuánta es la cantidad de sangrado que voy a tener. Los primeros 3 meses es un proceso de adaptación, pero conforme va pasando el tiempo, el cuerpo se va acostumbrando y da una mejor respuesta y con esto se regula. Ahora, no es para planificar, lo que estamos haciendo es regulando el ciclo menstrual en esta etapa tan crítica que realmente pues es la adolescencia. Perfecto, muchas gracias. Acá nos dicen, me indicaron que tengo útero invertido, pero cada vez que menstruo hay un dolor muy fuerte en la espalda baja, nervio ciático. Pregunta que si se puede tomar algo o hay algún tratamiento para eso. Muchas gracias. Sí, en este caso, lo que es el útero invertido, que es lo que se conoce como el útero en retroverso, va a ser la posición del útero, ¿verdad? Que podemos tener anormal. En este caso no estaría hacia la vejiga, sino que está posterior hacia el recto. Esto muchas veces se puede ver solo como una variante anatómica. Sin embargo, si necesitamos hacer una valoración para establecer que ese útero invertido, o en este caso en retroverso, no esté adherido, no esté fijo, ¿verdad? Y no tenga ninguna limitación en su movimiento que haga sospechar algo más. Si esto no está presente, usualmente, como le digo yo a las pacientes, está al revés, es como si fuera un defecto de fábrica. O sea, no hay nada, digamos, de malo en tenerlo así. Lo que sí hay que descartar es que, repito, no esté fijo y no esté adherido. Ahora, para una afectación en conjunto, digamos, con lo que es el nervio ciático, es importante que estamos hablando ahora de dos cosas que pueden tener una relación, ¿verdad? Pero habría que ver cómo están las posturas de la paciente. Usualmente el nervio ciático es una de las principales patologías, pero habría que ver cómo está la higiene de lo que le llamamos la higiene de columna, cómo está la postura de la paciente, cuánto tiempo pasa sentada, si hace ejercicio, si no pasa ejercicio, para que entonces eso realmente vaya a tener un impacto. ¿Qué puede tomar?
por supuesto que cuando tiene dolor, algún tipo de antiinflamatorio. Recordemos que toman periodos cortos. Los medicamentos ayudan, sí, pero recordemos que tiene efectos secundarios, entonces por eso no podemos estar tomando este tipo de medicamentos. Lo que pasa es que puede darse que en el momento en que tenemos incluso la menstruación con un útero en retroverso, pensamos en que es el útero en retroverso, pero en realidad se liberan ciertas sustancias y entonces se activan diferentes aspectos, como por ejemplo el nervio ciático. Pero usualmente con fisioterapia, con diferentes técnicas, incluso con bloqueos, repito, especiales de lo que es clínica del dolor, las pacientes mejoran muchísimo y con esto entonces ya no van a tener ese tipo de dolor. Pero el dolor del nervio ciático es característico, que hay que mejorar mucho la postura y hacer bastante ejercicio antes de pensar en que hay un medicamento que vaya a ser mágico y que lo vaya a eliminar. Perfectísimo, doctor. Vamos a ver, mientras nos formulan alguna otra, si hay alguna otra preguntita, recordarles que estos webinars que siempre realizamos semanalmente se van subiendo al canal de YouTube de Hospital Clínica Bíblica. Entonces ustedes ahí pueden también repasar alguna otra dudita que les haya quedado de la exposición del doctor o bien compartirla, ¿verdad? Con sus familiares y personas que sabemos que tal vez en este momento necesitan un poquito de conocimiento en este tema. Vamos a ver si en este ratito nos entra una más. Si no, doctor, como siempre, de verdad agradecerle por abrirnos este espacio y no sé si quiere dar tal vez como unas palabras de cierre para, ¿verdad? Este cuidado tan importante que tenemos que tener las mujeres, ¿verdad? En temas ginecológicos. Sí, no, más bien, de nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad, también a todos los que se conectaron y recordar que el dolor no es normal, tenemos que tratar de concientizarnos hasta dónde está limitando nuestra capacidad funcional, pero si ya es un dolor que limita ir al trabajo, que te limita a tener relaciones sexuales, que te limita incluso a hacer otro tipo de actividades, eso va a conllevar a que su calidad de vida vaya a verse afectada de manera muy importante. Entonces ahí es donde realmente tenemos que consultar, hacer énfasis en cómo está su ciclo menstrual, cuánto tiempo de dolor tiene, como para ir viendo si podría ser una causa como mencionamos anteriormente, tal vez los miomas y otros aspectos, y sobre todo, como mencioné anteriormente, ese dolor pélvico de esas pacientes que tienen dolor durante las relaciones no es normal, no tiene que doler y sobre todo que hay tratamientos que podemos realizar, una buena evaluación para poder guiar al paciente y eventualmente mejorar muchísimo su calidad de vida. Y hemos tenido una gran experiencia con las pacientes que se han tratado y usualmente son las pacientes que han pasado incluso por varios médicos que a la hora de ir con nosotros y hacer esta valoración en conjunto con lo que les mencioné anteriormente, psiquiatras, clínica del dolor, etcétera, pues se mejora muchísimo y logramos encontrar esa causa. Entonces, mandarles un saludo a todas y cualquier consulta realmente estamos para servirles y si conocen a alguien que tenga este tipo de dolores, ese dolor pélvico constante, pues que vea la charla y que cualquier consulta estamos para servirles. Así es, doctor. Muchísimas gracias nuevamente y a todos los que tomaron su ratito para acompañarnos esta mañana. Estén atentos siempre a nuestras redes, a nuestro canal de YouTube para que siempre sepan de qué vamos a estar hablando en los próximos días. Muchísimas gracias a todos. Feliz día, doctor. Gracias. Perfecto. Hasta luego, muy amables y saludo a todos. Hasta luego.